Hola amigos de YouTube, bienvenidos a mi canal. En esta ocasión trabajaremos esta pulsera tejida en macramé con el nudo plano y esta técnica de enrollado. Los invito a que me sigan en este paso a paso. En esta ocasión vamos a trabajar con un telar. Trabajaremos con hilo coreano, este es de 1 milímetro. Tenemos dos con una medida de 45 centímetros cada uno. Los vamos a ubicar en el telar. Buscamos que nos queden centrados. Para esto pues dejamos la misma cantidad de hilo que nos sobra del lado derecho como del lado izquierdo. Entonces, estando así, vamos a sujetar los hilos, hacemos un nudo de cada lado. Ahora calculamos la medida de la pulsera, va a ser de 14 centímetros aproximadamente, entonces ubicamos que nos quede también centrada. Esto quiere decir que vamos a arrancar más o menos a esta distancia. Empezaremos el tejido. Tomamos otro hilo, este tiene una medida de 180 centímetros, también es hilo coreano de 1 milímetro. Pasamos este hilo por debajo de los hilos base, ubicamos las dos puntas, igualamos para encontrar la mitad de este hilo. Para este primer nudo vamos a sostener acá para no perder la mitad. Tomamos el hilo de la izquierda, pasa sobre este hilo base. Tomamos el hilo de la derecha, pasa sobre este hilo que acabamos de pasar y luego pasa por debajo dentro de esta argolla. Sacamos completamente este hilo, luego tomamos de las dos puntas y de esta manera va a quedar este nudo. Ahora, como iniciamos con el hilo de la izquierda, vamos con el hilo de la derecha que pasa sobre los hilos base. Tomamos el hilo de la izquierda, pasa sobre este hilo, luego pasa por debajo, sacamos completamente el hilo, tomamos de las dos puntas y así ya tenemos un nudo plano completo. Siempre intercalamos izquierda y derecha, entonces ahora tomamos el de la izquierda, pasa sobre los hilos base, el de la derecha pasa sobre este hilo por debajo y dentro de esta argolla. Sacamos completamente el hilo, tomamos de las dos puntas, llevamos arriba, vamos de nuevo con el de la derecha, pasa sobre los hilos base, el de la izquierda pasa sobre este hilo por debajo, dentro de la argolla, sacamos completamente el hilo y acomodamos acá el nudo. Entonces vamos a estar repitiendo este nudo plano de macramé hasta lograr 2 centímetros aproximadamente. Para quienes desean de pronto detallar un poco más este nudo, les voy a dejar en la descripción de este video un enlace donde explico de manera detallada este nudo plano de macramé. Así ya tenemos estos 2 centímetros. Ahora vamos a adelgazar las puntas de estos dos hilos, para lo cual vamos a hacer lo siguiente. Con el encendedor vamos a quemar dejando cierta distancia, quemamos y cuando el hilo se dobla alamos. Entonces así, acá ya el hilo se dobló, entonces tomamos de la punta y alamos. Sostenemos acá unos segundos. Y de esta manera se ha formado esta punta. Vamos a hacer lo mismo del otro lado. Entonces acá quemamos. Cuando el hilo se dobla, tomamos de la punta y alamos. Cortamos esto que nos sobra y acá también cortamos. Ahora vamos a empezar a enrollar. Empezamos con el hilo de la izquierda, pasa sobre el hilo de la izquierda, enrollando, sale a la izquierda una vez, vamos una segunda vez,
Acá irían 3 veces, 4 veces y 5 veces. Ahora esto mismo lo hacemos con el hilo de la derecha, pasando sobre el hilo de la derecha. Entonces pasa una vez, 2 veces y sale a la derecha, 3 veces, 4 veces y 5 veces. Este sale a la izquierda, este sale a la derecha, y lo que hacemos es enrollar y llevamos esto hacia arriba. Ahora vamos a trabajar con balines número 6. Entonces tomamos el hilo de la izquierda, vamos a pasar un balín, sostenemos y con el hilo de la derecha lo vamos a cruzar, así. De esta manera tomamos de las dos puntas y acomodamos acá. Antes de subirlo completamente, tomamos el hilo de la izquierda, pasa por debajo del hilo de la izquierda, y tomamos el hilo de la derecha, pasa por debajo del hilo de la derecha. De esta manera podemos acomodar bien hacia arriba. Entonces acomodamos acá bien estos hilos. Ahora vamos a pasar el hilo de la izquierda, lo vamos a pasar 3 veces, 1, 2 y 3 veces hacia la izquierda. El hilo de la derecha lo pasamos 3 veces hacia la derecha, acá van 3. Nuevamente tomamos un balín y lo pasamos por uno de los hilos, y con el otro hilo lo cruzamos en el otro sentido. De esta manera tomamos de las dos puntas y acomodamos este balín arriba. Antes de subirlo completamente, pasamos el hilo de la izquierda por debajo del hilo de la izquierda y pasamos el hilo de la derecha por el hilo de la derecha para poder acomodar más fácilmente aquí este balín. Entonces subimos y vamos así acomodando bien los hilos para que queden con una buena terminación. Pasamos 3 veces nuevamente, 1, 2 y 3 veces. Saco completamente el hilo, paso acá 1, 2 y 3 veces por el hilo de la derecha, tomamos un balín, lo sostenemos y con el otro hilo lo cruzamos. Entonces así vamos acomodando el balín, y antes de subirlo completamente pasamos el hilo de la izquierda por el hilo de la izquierda, el hilo de la derecha por el hilo de la derecha, y ahora sí subimos y acomodamos. Así. Entonces de esta misma manera vamos a continuar trabajando hasta lograr un largo de 10 centímetros aproximadamente. Entonces seguimos trabajando de esta misma manera. Acá cuando ya hemos ubicado el último balín, entonces en vez de 3 vamos a hacer 5, tal cual como iniciamos. 1, 2, 3,
4 y 5 veces hacia la izquierda, 5 veces hacia la derecha. 1, 2, 3, 4 y 5 veces. Así. Ahora llevamos esto hacia arriba para terminar de completar acá, y vamos ahora a unir estos hilos para trabajar el nudo plano tal cual como lo iniciamos. Entonces, para lo cual tomamos el hilo de la izquierda, pasa sobre estos hilos, tomamos el hilo de la derecha, pasa sobre este hilo, por debajo de los hilos base y sale por esta argolla. Sacamos completamente el hilo y acomodamos arriba. Acomodamos acá que nos quede centrado, y como iniciamos con el hilo de la izquierda, ahora trabajamos con el hilo de la derecha, pasa sobre este hilo base, el de la izquierda pasa sobre este por debajo, sacamos el hilo, acomodamos, tenemos así ya nudo plano y continuamos trabajando el nudo plano tal cual como lo iniciamos. Dejemos 2 centímetros, así. Vamos ahora a soltar este trabajo del telar. Bueno, y así les va a quedar este tejido, el nudo plano. Acá tenemos el enrollado como va a quedar por la parte de atrás. En mi caso quise darle un toque diferente ubicando este corazón. Vamos a ver el largo de la pulsera, va a ser de 14 centímetros y medio aproximadamente. Empleé en total 14 balines, 7 y 7, más el central. Ahora estos hilos con los cuales veníamos trabajando los vamos a cortar y sellar. Dejamos una pequeña pestaña y sellamos. De este lado cortamos y sellamos. Así, ahora vamos a trabajar las puntas. Entonces vamos a hacer una única punta. Vamos a pasar en este caso un balín número 6. Ahora vamos a calcular una distancia de 6 centímetros y a los 6 centímetros hacemos un nudo. Podemos hacer un nudo sencillo de esta manera, o también trabajarlo con un tubito y hacerlo doble. Entonces así obtenemos este nudo. Hacemos lo mismo de este lado de la pulsera. Y así ya tenemos las dos puntas de la pulsera. Ahora tomamos de esta manera la pulsera para hacer el cierre. El cierre también se los voy a compartir en la descripción de este video para que lo puedan observar de una manera detallada. Entonces tomamos 20 centímetros, pasa por debajo de estos hilos, igualamos las dos puntas y hacemos este mismo nudo plano de macramé. El de la izquierda pasa sobre estos hilos, el de la derecha pasa sobre este hilo por debajo, saliendo por esta argolla. No perdemos acá la mitad cuando estamos iniciando el nudo. Así. Ahora tomamos el hilo de la derecha, pasa sobre estos hilos, el de la izquierda pasa sobre este hilo por debajo y por en medio de esta argolla.
Vamos de nuevo con el de la izquierda, pasa sobre estos hilos, el de la derecha pasa sobre este hilo por debajo y dentro de esta argolla. Ese mismo nudo plano que veníamos trabajando anteriormente. Vamos ahora con el de la derecha. Vamos a hacer uno más con el de la izquierda. Entonces acá revisamos que se pueden deslizar las puntas de la pulsera. La idea es que este cierre no quede tan suelto, tampoco tan ajustado. Bueno, y acá entonces también cortamos el excedente de los hilos, dejando una pequeña distancia. Y sellamos con el encendedor, la llama azul del encendedor. Cortamos de este lado y sellamos también. Cortamos el hilo que nos sobra de las puntas y sellamos. Y acá ya pueden apreciar ustedes el resultado de esta pulsera. Miren qué linda queda. Déjenme una manito arriba si les ha gustado. No olviden suscribirse a mi canal para que estén atentos a próximos tutoriales. Cuéntenme qué tal les pareció este diseño. Gracias por estar conectados con mi canal y nos vemos en una nueva oportunidad.